gusta mucho la cuestión de los escenarios y la poética, ¿no? Voy seleccionando muchísimo las palabras que quedan, ¿no? Y traer ese resabio de lo onírico a la escritura. Entiendo. Quinto año, chicos, el tormento que fue ir a esa escuela absolutamente embarazada. Claro. En cada una de las 3 novelas miro hacia el mundo y eso es tan diferente. Que bueno, también me da como para seguir escribiendo. En tu casa solo y con una pantalla, también te puedes morir. Lo primero que me surge preguntarte, a ver, tenés una historia de vida muy linda, muy particular. Tenés una primera novela que fue como una especie de bestseller, que ha pasado de todo, desde que se ha vendido hasta que la han censurado, hasta que se ha transformado en una serie. Y a mí me surge preguntarte un poco por tu historia, pero por el principio de tu historia de vida, por tu infancia, por dónde naciste, por cuándo empezaste a leer, por si te leían, si había biblioteca en tu casa. Bueno, nací en el mismo distrito que vivo y que es el que transcurre Cometierra, que es 3 de febrero. Yo vivo en Caseros y Cometierra transcurre en Podestá. Sí me contaban muchas historias cuando era chica. Había historias como de barrio, del lugar. Había historias de barrio, pero además a mi vieja le gustaba mucho como narrar. Nos leía, en realidad siempre nos narraba más que leerlo. Cuentos, pero sobre todo partes de Ilíada y Odisea, que yo soy absolutamente fan hasta el día de hoy. O sea, tu mamá, lectora. Sí. Lectora, narradora, lectora también, y contaba, o sea, transformaba esas historias o eso que leía en narraciones antes de dormir, ponele. Sí, exactamente era eso, Claro. era el relato antes de dormir. Aunque teníamos diferencias de modelo heroico, porque ella era como fanática de Ulises, Claro. Odiseo. A mí siempre me costó Odiseo. Te Me cayó costó medio mucho. mal. No, yo soy Team Aquiles. Salir Claro. a la cancha a matar o morir. Muy bueno. Pero claro, Odiseo es como el astuto, el héroe moderno, estratega ¿no? también. El político. Claro. El político que esconde las intenciones y te dice Claro. algo distinto de frente. Sí, que hay algo que está pasando por debajo siempre. No, yo soy más pasional. ¿Cuándo empezó el tema de, bueno, yo puedo también contar, yo también puedo narrar, puedo escribir? Falta mucho. ¿Falta todavía? Mucho, tiene muchísimo. A ver, tiempo. contame eso. No, lo mío fue como un descubrimiento de pasión lectora. Me acuerdo primario, Quiroga, los cuentos de la selva. Claro. Fue como, esto me encanta, es alucinante. Esa naturaleza desbordada, esa tierra, todo ahí muy particular, La muy atmósfera, poderosa, ¿no? la atmósfera, los animales, Claro. la naturaleza. Pero no solo la naturaleza como bella y como, no sé, sostenedora de la vida. Una vida desbordada que te asusta también, Amenazante. con unos seres que son a veces amigos y a veces esto, Claro. ¿no? Como muy amenazantes. Claro. Y muy power también, ¿no? Sí, Quiroga tiene eso que es... Yo siento que gana lectores porque me pasó lo mismo en el secundario con Cuentos de amor, de locura y de muerte. Bueno, entonces, ¿terminaste el secundario? ¿Seguiste la primaria? En el secundario pasaron cosas, a ver. pasaron muchas cosas. En el secundario tenía una profesora, Sí. desde los 13, ponele, que se llama Singolani de apellido, escuela pública La Matanza. Le mandamos un beso. Un beso. Pero no importa, un beso. Que, bueno, nos tiraba consignas, nos hacía escribir, básicamente. Genial. Y nos tiraba consignas que a mí me siguen sirviendo hasta el día de hoy, ¿no? Mira. Tipo, leete este texto o este poema, selecciona 10 palabras que te impacten, después vas a empezar a trabajar con él. Bueno, cosas así. Y yo escribía muchísimos cuentos con ella, ¿no? De una forma totalmente intuitiva y escolar, 13, 14 años. Experimental también. Pero ya a los 15 teníamos como nuestro fanzine de la escuela. Publicaba, editaba, me encantaba. A los 16, embarazo secundario. Ahí va. Quinto año, chicos.
Claro. El tormento que fue ir a esa escuela absolutamente embarazada. Claro. Día que se entregaban los diplomas de egresado, fin de 15, yo casándome en un registro civil de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, claro. Jamás otra cosa que con Urbanar. Sí. Y bueno, ya a los 21 tenía mi cuarta hija de Baluz. Pero contame ese entre los 16 y los 21, vos fue muy loco. Descubriendo tu voz también, digo, como tu lectora, pero también como con cierto lugar, con una pata en la escritura o pensando ideas. Yo siento que ahí colgué del todo la escritura, ¿eh? La dejaste. Por eso, ¿no? La de ficción la dejé absolutamente. La dejaste. Hice un profesorado de enseñanza primaria, soy maestra muy orgullosa. Sí. Empecé letras, hice teoría y análisis, gramática. En el medio de la cursada nació mi hija de Baluz. Seguí cursando, pero producíamos otra clase de textos. Hacíamos traducciones, hacíamos textos críticos, ¿no? Y colgué demasiado tiempo esto de la narrativa. Pero en algún momento empecé a sentir que me faltaba algo. Claro. Más allá de las traducciones de Antígona, más allá de fragmentos, cosas que me apasionaban. ¿No escribías ni un diario, nada? No. Nada. No escribía nada. Mis hijas dicen que algo escribía, yo no me acuerdo y ni idea dónde estará ese material tampoco. Ellas recuerdan que yo algo escribía, yo no recuerdo, pero yo siento que lo colgué absolutamente. Pero nunca esto de la pasión lectora, les leía hasta que se quedaban dormidos, pero en determinado momento yo ya había leído El viento que arrasa, de Selva Almada, me había volado la cabeza, literal. Y Selva y Julián López abren un espacio de taller literario, taller pero tradicional, taller de escritura consigna. Y en uno de esos encuentros grupales, de grupos chiquititos, 0, 6, 7, un compañero que era poeta en ese momento, Marcelo Carnero, leyó un texto. Lo conozco. Sí, lo quiero mucho verse. Leyó un texto hiperpoético, sin trama, de media página. Terminaba en 3 palabras: tierra de cementerio. Cuando él dice tierra de cementerio, yo vi a Cometierra por primera vez. Una nena de unos 6, 7 años sentada sobre el suelo de un cementerio, sobre la tierra. Piel color de la tierra también, ¿no? Pelo largo, lacio, llovido, musculosita, así, súper flaquita. Y lo que hacía era estirar una mano, llevarla abajo del cuerpo y comer tierra. Y fue como, ¿no? ¿Qué pasó acá? No dije nada. Mirá. Este taller era una vez por semana, de miércoles a miércoles. Pero dije, voy a probar con esto. Voy a colgar lo que vengo trabajando, los últimos cuentos. Y voy a armar esta escena sin decir nada, con palabras. Es una imagen. O sea, una imagen que se presentó así como muy potente en tu cabeza, la tomaste y no la soltaste más. Vamos a ver qué pasa con esto. La armé con palabras, a todos les gustó, a Selva, a todos les resultó muy potente que se podía contar una historia. ¿Qué llevaste por primera vez? O sea, ¿qué llevaste? ¿Esa misma escena desarrollada? ¿Que llevaste una sinopsis? O... No. Sinopsis en este universo no existe. ¿Pero que llevaste esa escena de esa nena sentada? Y nada más. Estiro la mano, en primera ya. Me gusta mucho escribir en primera, claro. Estoy muy cómoda ahí. Borrándome yo y metiéndome en otros personajes. En primera, estoy sentada acá, sobre la tierra, estiro la mano, la peso, la siento, la acerco, la voy oliendo, empiezo a comer. Y después, cuando eso sí se armó... Ese universo. Ese universo, esa escena, sí. No, empezaron a haber como muchas decisiones voluntarias. Yo ya los últimos cuentos venía escribiendo algo medio con fantasmas, espíritus y el tema de los femicidios, ¿no? Me acuerdo que había un cuento que era como un fantasma que reclamaba que al menos no las tiraran a la basura, ¿no? Que se las devolvieran a su familia. Entonces, cuando yo me hice la pregunta de qué le pasa a ella tragando tierra, enseguida linkeé con Nuestras desaparecidas en democracia y, bueno, la huella que dejan en la tierra, ¿no? Porque ahí las tratan de ocultar. La tierra sabe dónde están, porque recibe esos cuerpos, porque se van volviendo tierra dentro suyo, pero no puede comunicarlo, ¿no? Entonces, más allá de la voluntad de quienes violentan, bueno, la tierra sabe y Cometierra viene a conectar con esto, ¿no? Como llevarte
en esa tierra algo tuyo, de tu memoria, de tu experiencia, los últimos momentos de tu vida, tu alma, ¿no? Se le mete adentro del cuerpo y puede transmitírselo a quienes están del otro lado, que es, bueno, infinidad de madres, padres, seres queridos que están buscando y siguen buscando hasta el día de hoy. Me parece espectacular todo lo que contás, a partir de la imagen, cómo empieza a construirse un universo. Bueno, tenés ahí, a Cometierra, tenés ahí dando vueltas, empezaste a escribirla. Y ahora quiero saber, ¿cómo metiste la escritura? Porque ya es sentarte a escribir. Ya tenés la historia. Bueno, ahora que la tenés acá en la mano, tenés que darle tiempo, sentadas, escritura, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue eso? Digo, como ese tiempo en el cotidiano. Bueno, primero, 7 hijos. 7 hijos, 2 laburos de docencia. Claro. Me tenía 40 horas semanales de clase. 7 hijos que en ese momento estaban además chiquitos, ¿no? Sí, claro. Tenía 1 año y medio, mi hijo más chico, que ahora tiene 14. Yo me levantaba a las 4. A veces trato y no llego, antes de las 6 me está costando un horror. Sí. 5:30 puedo, a lo supo. Pero en esa época me levantaba a las 4 y escribía hasta las 6. Si un día me levantaba a 4:30 era hasta las 6, si me levantaba a 5:15 era hasta las 6, porque a las 6 los levantaba yo, hacía los desayunos, veíamos las mochilas, era una infinidad. Sí. Además, organizativamente era 0, porque yo siempre los dejé muy libres de elegir escuela. Entonces fueron los 7 a 4 escuelas distintas, claro. O a 7, o sea, lo que fueron eligiendo. Y entonces había que ver toda esa logística. Sí, sí, sí. Pero la escritura era de 4 a 6 y yo hay muchas cosas que veo tanto adentro de Cometierra de Miseria. Lo onírico, ¿no? Estar medio dormido y traer ese resabio de lo onírico a la escritura. Entiendo. Cómo ves el ambiente, las luces, las sombras, claro. ¿no? El silencio, la ciudad de noche, que es muy distinta de día. Eso trataba de llevarlo todo adentro de la escritura. Hola, soy Tomás Downey, soy traductor, guionista y escritor. Y voy a leer un fragmento del comienzo de mi último libro que se llama López López, una novela publicada por Editorial Fiordo que salió el año pasado. Ese hombre ya no es López. En ese soldado descalzo, de pie frente al pelotón de fusilamiento, queda de López apenas su fisonomía. Esa forma un poco torcida de pararse, quizás su olor, aunque debajo del vaho que desprende esa mezcla de orina, sangre y barro en la que se hunden los dedos de sus pies. López, lo que era López, su pasado, su futuro, la conciencia de sí mismo, quedó enterrado bajo un pánico ciego. Ahora no es más que un animal rendido ante la inminencia de la muerte. Un pájaro con las alas extendidas, inmóvil, montado sobre una corriente de aire en su último vuelo antes de caer en picada. La venda que le cubre los ojos está húmeda de sudor y la soga de las manos aprieta. Tiene los dedos hinchados y entumecidos. Un escalofrío trepa por su espalda como una culebra. No los ve, pero sabe que hay 4 fusiles apuntándole al pecho. 4 pares de manos temblando por el cansancio, por la tensión, con los dedos extendidos en paralelo a los gatillos. Su corazón rebota seco y pesado, como una pelota muy inflada. Oye la voz ronca del sargento. Pelotón, preparen, apunten, fuego. Él respira y tensa la mandíbula. Aprieta los dientes con tanta fuerza que parecen a punto de astillarse como vidrio. Se mea, se caga. No importa, ya está muerto. En cualquier momento va a escuchar las explosiones. Las balas van a impactar contra su pecho. Elige una imagen para llevarse con él. María. Los ojos negros, los labios agrietados, el cuello y la línea de las clavículas, las palmas de sus manos. ¿Recibirá su carta? Le hubiera gustado tener tiempo de corregirla. Lo que recuerda le parece solemne, confuso. Y ahora que es tarde, siente que tiene mucho más para decir. Terminaste de escribir Cometierra, se edita y empieza a tener su camino. O sea, como una novela, una primera novela que finalmente sale. Digo, quiero como preguntarte sobre esos momentos. Sale, se edita, se empieza a leer y empieza un camino que imaginaste de alguna forma. No, por favor. Una primera novela la leemos nosotros que te conocemos, tus familiares, tus amigos, para contar. Claro. Alguien más que se contagie y ese es, ¿no? el impacto que suele tener una primera novela. Sí, es un poco, bueno, siguiendo un poco la línea esta de locura, de explosión. Viene primero Miseria,
¿La escritura de miseria viene primero? ¿O viene lo que pasa con Cometierra, que termina como en un momento, nos enteramos todos de que el libro estaba censurado? De que No, el libro lo habían censurado. Cometierra. Empieza con Cometierra. O sea, Claro. Cometierra recorre todo su camino hasta que en un momento lo empiezan a censurar. Ellos lo No, están... sale Miseria en 2023. Ahí. Pero el recorrido en las aulas que tuvo Cometierra Claro. es una cosa desde el mes después que salió. Sí. Además yo tardé mucho en ir a buscarlo porque seguía trabajando y no podía ir a la feria. Fue Sí. como un viernes de esa semana y tengo mi primera Cometierra, me dan 3. No, Genial. que una cosa Y basta. hermosa. Sí, Y basta. porque además no era y basta porque sí, eran ponerle 5.000 libros que cuando Se me los vendían. mostró Maxi, papá Andrea, yo digo, bueno, se van a fundir, chicos. ¿Qué vamos a hacer con estos libros? Muy Son bueno. un montón, son pilas, cajas, ¿entendés? Sí. Yo me quedé así, como no me hizo ninguna gracia la cantidad de libros que había. A las 3 semanas estaba mandando la primera, o sea, la segunda edición. La segunda, a hacer. sí, la Y reimpresión. fue una locura, no sé, deben andar por la 20, 22, una cosa. Pero en ese momento empiezo a ir y además me encanta esto, ¿no? La democratización. Desde los bachis populares de la Villa 31, de Claro. un montón de bachis populares sostenidos por sus docentes y sus alumnos, a los colegios de élite que hablaban 3 idiomas. Sí. Y cómo los pibes recibían la historia, ¿no? Que en ese momento a mí me costaba un montón, porque me acuerdo uno de estos colegios de élite que tomaron todo el gimnasio, que era enorme, hicieron un recorrido recreando femicidios reales, con las botellitas de Cometierra, con los carteles, la historia, ¿no? Y me hacían dar todo el recorrido con los pibes ahí. Y después, bueno, ¿no? Un montón de cosas muy lindas de Cometierra, pero yo al principio estaba así porque a mí me impacta muchísimo. No hago ese recorrido todos los días de mi vida. Soy muy... Así como Cometierra tiene mucho cuidado de cómo contárselo a un familiar. Sí. Bueno, yo también porque me destruye. Después no puedo ni dormir. Claro. Bueno, uno escribe un poco sus obsesiones y Sí, a sí. mí ese tema me afecta muchísimo hasta el día de hoy. Entonces voy como pausado. Y en los colegios a veces los pibes se copan de una forma que es todo, ¿no? Buscan todo y arman unas cosas. Armaron a uno de los últimos que fui por Morón, para el otro lado, como un siluetazo de chicas desaparecidas, también contando historias. Y son historias que me han impactado, la mayoría que las recuerdo. Y pasa algo ahí, ¿no? En este devenir posterior. Entonces, cuando pasó lo que pasó, de que se señalara que era un libro... ¿Cómo te enteraste vos de eso? Yo estaba con Dalia de la Cerda y Mariana Enríquez en ferias en Nueva York y Dallas. Como sé que a Dalia la habían bulineado y a Mariana en su momento también tuvo mucho hate, medio que les preguntaba, les empieza a ver, no sé, la cantidad de mensajes que tenía por privado, no te puedo explicar. Y ya me empezó a asustar, ¿no? Claro. Entonces primero les preguntaba y me acuerdo que Dalia me dijo, no, pero tanto no, nunca tanto. Y después le pregunté a Mariana y Mariana leyó así, se alarmó y me dijo, andate de las redes, bajate ya. Y yo era, bueno, pero pasado mañana estaba en la feria de Nueva York ahí y tengo que volver a Argentina. Y leía, Claro. no sé, era una catarata. Y Claro. además unas amenazas espantosas que ni siquiera digo, bueno, gente que no me conoce, ni siquiera a tu peor enemigo. Yo le diría, ojalá que te violen ¿Qué te en adjudicaban manada. de Y que, qué? ¿Qué adjudicaban de la novela? que yo escribía pornografía y la distribuían para niños Claro. y para adolescentes. Claro. Esto, ¿no? Me mandaban fotos con mis hijos y que Amenazas. decían, bueno, unas cosas, ellos Sí, no sí, sabían sí, mucho. sí. Cucas, feminazi, Todo. matabebé, todo lo que se te ocurra, pero terminaron, se merecen un balazo. Y después averiguaron dónde trabajaba yo, que es encima de una escuela donde iba mi hijo Valen en ese momento, y me mandaban fotos de la escuela, me ponían todo el tiempo que querés que te vayamos a buscar, Falconero, te vamos a quemar Sí. a vos, a tu... Llego a Argentina y digo, me van a matar, no entiendo nada. Mi hija más grande me decía, no, algo tiene que haber pasado porque gratis no es todo esto. Claro. ¿Entendés? Y
empecé a bajar como si tuviese una mochila de 40 kilos. Y hasta que una de las azafatas me dice, señora, ¿necesita asistencia? Y dije, no, bueno, no. Bajamos del avión y que sea lo que Dios quiera. Sí. Cuando bajo a Ezeiza, al revés, 2 bibliotecarias súper amorosas, otros lectores de Cometierra, o sea, no tenían ni idea. ¿Vos te enteraste primero por el hate? Sí. Antes de lo que había pasado, o sea, no sabías por qué era el hate. No, por el hate, porque eso fue antes incluso del tuit de Villarroel, que eso fue como el momento. Primero se empezó a dar como esta discusión por unos youtubers libertarios, sí, ¿no? Que empezaron a armar toda esta movida y decían que este libro había llegado a los chicos discapacitados, sí, ¿no? Porque ellos se preocupan tanto. Sí, sí, claro. Y como si una persona, porque tiene una discapacidad, no puede leer un libro. Además, es muy impresionante. Pero bueno, en eso yo empiezo a recibir mucho hate, consultas. Ya cuando llego acá, ¿qué hago? Yo no quería ni contestar a nadie, contestar a nadie, porque además no entendía nada de lo que estaban acusando. Y digo, bueno, va a pasar. Pero una semana y no pasaba, otra semana no pasaba, y ahí sí empezaron a haber muchos posteos de... Yo, por ejemplo, no tengo Twitter, no tuve nunca, porque no me gustan esas dinámicas del odio, no me gustan, ni me asomo. Y me reenviaban y esto, y en un momento me arroban del Instagram y dicen, acá está. Tirando el teléfono. Yo no quería ni pisar la vereda, ¿no? En esta confusión que igual me sirvió para decir, bueno, las redes es una cosa y la realidad es otra. Claro. Si bien tenía un miedo que es lícito decir, bueno, no sabes quién te identifica y te agrede, yo lo que me encontré afuera siempre fue otra cosa, una reacción de amor que también me apabullaba un poco porque yo siento que perdí mi anonimato y que me gustaba mi anonimato, porque después con el tuit de Villarroel esto sale del coto de la gente que lee y puede discutir un libro a lo más masivo. Sí, ya se hace agenda, me parece, ¿no? Se hace como agenda y es como que marca todo el tiempo, todos los programas, no sé. La Nación Más, no sé, gente levantando el libro, Feynman leyendo un capítulo. Que yo no quiero escuchar eso. Y me lo reenvían y me decían, no, pero escuchá que está muy bien las respuestas de Cecilia. No quiero escuchar. Mi cara en todos lados. Algo que nunca imaginaste de verdad, eso. No, de verdad, por favor. Además sí habían pasado ya como 4 años y medio de Cometierra, ¿no? Entonces había mucha gente que salió a respaldarme porque lo había trabajado en clase. Había alumnos que ya eran universitarios o que ya eran padres y me dijeron, yo lo leí en 4º año, en 5º, y mirá. Creo que la escritura viene de una sensación de sentirse un poco fuera de lugar, ¿no? De estar en parte como fuera del mundo, de ver las cosas un poco desde el lado de adentro y un poco desde el lado de afuera, desde un ángulo particular, cosa que en realidad le debe pasar a mucha gente. Pero la escritura lo que te permite es crear mundos en miniatura, como pequeñas simulaciones que podés controlar, tratar de entender. Lo mismo pasa con el lenguaje, ¿no? Que es la herramienta con la que tratamos de entender o pensar el mundo. También da la sensación de que nunca alcanza, sobre todo cuando estamos hablando, me está pasando en este momento. Cuando uno escribe, puede dominarlo mucho mejor, puede entenderlo mucho mejor. También la escritura permite pensar las cosas en capas sucesivas, ¿no? Para mí la escritura tiene mucho que ver con la corrección. Entonces uno primero escribe una primera versión, la relee, corrige y vas pensando las cosas con mucha más profundidad, ¿no? Estaba pensando un poco esto, bueno, después de tanto ruido, ¿no? Como el ruido, ¿te piden o fuiste vos con Miseria, con la segunda parte de Cometierra? ¿Cómo fue un pedido o fue un...? No, para nada. Si lees Miseria, si lees Cometierra, bueno, hay un final súper abierto. Y ahí sí los lectores me volvían loca y me pidieron muchísimo. ¿A dónde se fueron? Claro. ¿Por qué termina así? ¿Qué les pasa ahora? Y ella, Cometierra, no Cometierra, ¿dónde está? Bueno, infinidad. ¿Qué pasó con la tía? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, ahí empiezo a tener algo que no tenía cuando salió Cometierra, que es, bueno, lectores que van a ir a un libro. Y por el otro lado hay guiños míos ahí, ¿no? La historia de la Florencia, que a mí me fascina, la cierro y la abro de una forma muy particular en Cometierra, ¿no? Queda ahí porque ella se conmueve mucho con esa madre que perdió a su hija única y hace algo muy extraño.
Después hay un momento en que ella se está yendo de Podestá y se agacha y come tierra de sí misma y ve una imagen hacia el futuro, ¿no? Ve esa salita de atender invadida por las botellas y que están de nuevo el Walter y ella ahí y que hay un niño. Y ella no sabe quién es ese niño en ese momento, ¿no? Y ahí bueno, fue como eso, un guiño para mí misma, para decir, si esto funciona, vamos. Quedaron como las hilachas sueltas y tirar de eso. La historia de Ana también, ¿no? De la maestra no se cierra en Come Tierra, ¿no? La sigue acompañando y le sigue reclamando, a ver, mi chiquita, ¿cuándo venís a comer tierra por mí, no? Entonces eso también era algo que yo quería desarrollar. Y esto también va a tener una tercera parte, me imagino. Sí. Con tanta hilacha suelta, tanta... Sí, mi serie además me permitió escribir otra cosa muy diferente a nivel formal, pero con ese universo que se expande, ¿no? Ella llega a un lugar que es capital, un lugar del que no queremos hacernos demasiado cargo, ¿no? Claro. Y que pasan un montón de cosas, hay mucho movimiento, hay una estación de trenes, una estación de micro, hay una feria andina que es alucinante, y hay muchas desapariciones, y ella llega y de alguna forma ve el impacto que tiene una gran ciudad en la vida de las mujeres, ¿no? Y ahí está Miseria embarazadísima, para un poco también agitarla, ¿no? Y que salga de esa cuestión tan reflexiva, porque Come Tierra está definiendo si vuelve a la Tierra o no, y sabe que esa elección es para siempre. Bueno, la duda la voy a tener ahora. Claro. Si vuelvo ya sé lo que es y me quedo en esta, ¿no? ¿Estás ahora actualmente escribiendo la tercera parte? Estoy terminando la tercera parte. ¿Estás terminando la tercera parte? Va a salir en marzo. Sí. Estoy muy contenta porque hay una parte del proceso que es, bueno, ya tenés prácticamente todo y trabajás y te concentrás mucho en las voces, los tonos, los escenarios. Claro. A mí me gusta mucho la cuestión de los escenarios y la poética, ¿no? Voy seleccionando muchísimo las palabras que quedan, ¿no? Yo siento que escucho ranchar, ¿no? Y vuelvo al universo de Come Tierra y eso es, bueno, ya cuando trabajaste muchísimo la trama y los cruces y las voces, me gusta no repetirme. Ni formalmente ni de ninguna otra manera. Entonces hay algo ahí que también me lo permite ver hacia el entorno, ¿no? Yo siento que los años de escritura de Come Tierra fueron 2014, 2015, 16, 17, 18. Sí. Yo miraba hacia afuera y las violencias hacia las mujeres, los niños, los jóvenes eran unas... En Miseria hay ciertas continuidades, pero aparecen otras, ¿no? Que yo no había tocado. Aparece muchísimo también la violencia laboral, la violencia del mundo del trabajo, ¿no? Es una piba que está embarazada y es menor. Pero ahora miro a nuestros niños, adolescentes y veo otras cosas muy distintas, ¿no? Me pregunté un poco por ahí, digo, como hay, ¿qué hacemos con esta generación de niños y de niñas, de niñes? ¿Qué hacemos con esta generación? Digo, con la violencia. No solo con la violencia, sino también... Los peligros de la tecnología, digo, la evolución de la tecnología, las pantallas, digo, como hay algo... Cuando escribimos, lo principal es no ser vos, no estar ahí, borrarte, no bajar línea. Pero yo siento que acompañando a estos personajes, a Come Tierra, a Miseria, a la seño, ¿no? A la maestra, y viendo, ¿no? Lo que se van encontrando, esto surge muy, muy naturalmente, no queda expuesto. Sí, el contexto, ¿no? El contexto que nos rodea. Esos cambios en los peligros, las violencias, los que sí, quizás no es estar en el boliche a las 3 de la mañana, pero en tu casa solo y con una pantalla también te puedes morir. Sí, claro. Y también te puede agarrar un ser humano del mal, por decirlo. Sí. Entonces, bueno, esas preocupaciones están, y eso también es algo de mí que me mueve mucho en la escritura, porque son tan distintas, ¿no? En cada una de las 3 novelas miro hacia el mundo y eso es tan diferente, que bueno, también me da como para seguir escribiendo. Ni hablar el tema de los femicidios que no bajan y ni se resuelven, de Argentina, México y viceversa, las desapariciones. No, y más también teniendo como un gobierno en donde no apoya absolutamente nada, ninguna... No solo que no apoya, sino niega, ¿no? El gobierno de Milei, bueno, claramente quiso sacar la figura de femicidio, dice que femicidio es un invento del marxismo internacional y que es una discriminación hacia los muertos varones.
sí, literal. Y si no han tocado la figura del femicidio como agravante en el Código Penal, es solamente porque saben la resistencia que eso tendría, ¿no? Pero si no, iríamos hacia esa dirección, porque se han desfinanciado todas las pequeñas herramientas que teníamos para paliar y que tanto esfuerzo se costó construirlas. Sí. Bueno, las han desfinanciado y destruido muy rápidamente. Entonces, esa preocupación también está. Y vuelvo a decir que mi herramienta para... Sí, voy a las marchas, publico, participo de la vida ciudadana activamente, pero hay algo ahí que pasa por la escritura, ¿no? Que profundizar, pensar, cambiar de perspectiva, trabajar con la palabra, ¿no? Y construir otra cosa por medio de la palabra, bueno, sale cuando me pongo a escribir. Bueno, la lectura, ¿qué aporta leer? Primero que nada, entretenimiento y compañía. Me parece que la lectura es siempre entretenida. Hay textos que son directamente entretenidos de una forma más directa. Perdón, ¿puedo empezar de vuelta? ¿Por qué leer? Ok, ¿por qué leer? La primera respuesta es que es entretenido. La lectura es divertida, a veces de una forma más directa y a veces desde el desafío en textos por ahí más complejos. También la lectura acompaña, un libro siempre es una buena compañía. Pero me parece que es importante, sobre todo hoy, algo que aporta la lectura, la literatura, es la posibilidad de ver el mundo desde otra perspectiva, desde los ojos de otros, desde personas que quizás piensan, personajes que quizás piensan de una forma radicalmente diferente a la nuestra. Y si vos, aunque no estés de acuerdo con el otro, pero lo entendés o entendés cómo piensa, podés establecer algún tipo de diálogo, algún tipo de comunicación que creo que es esencial, sobre todo de vuelta en tiempos en los que la gente parece estar hablando sola o le habla solo a los suyos. Hay necesidad de establecer puentes y de tender algún tipo de comunicación. Creo que la lectura, en definitiva, aporta perspectiva. Nos gusta que nos traigan recomendaciones, que nos conviden sus libros. Veo 2, hay un tercero que no está, pero sí me hace recomendar. Marciano de Nona Fernández. Contame pero un poco. Por favor, ¿qué hizo esa señora ahí adentro? Yo la vengo leyendo a Nona desde Mapocho, después leí Space Invaders y me encantó. Después leí La Dimensión Desconocida. Pero Marciano siento que se fue a la estratosfera. Que hizo algo ahí que es muy difícil a nivel formal, pero que la novela es tan buena, tiene como 600, 700 páginas, la leí en 3 días, nivel fervor. Claro. Y lo agarré a mi hijo y le pregunté al más chiquito, ¿vos sabés quién es Pinochet? Y me dijo, sí, bueno, sentate que te voy a leer. Y se la empecé a leer capítulo a capítulo, noche a noche. Sí. Me voló la cabeza, es increíble la historia que cuenta, sí. No tenemos ni idea de lo que está contando acá en Argentina, muy poca idea. Pero hace algo que es que te atrapa y te lleva con ellos. Salís de tu experiencia y vas con ese grupo de muchachitos pensando que podés intervenir y lograr un mundo mejor. ¿Hace cuánto no tenemos esa sensación, no? Como, bueno, un mundo mejor es posible. Sí. Hay que hacer eso, hay que abismarlo, hay que ayudarlo un poco, ¿no? Y pibes que se juegan la vida. Más allá de la historia, que sé que es una historia real, lo que hace a nivel formalmente, ¿no? Uno de esos pibes el principal, está preso hasta el día de hoy, no va a volver a ver la luz y se hablan, ¿no? Se cartean. Ella hizo 4 años de entrevistas para un proyecto de un audiovisual que al final no fue, pero usó parte en la composición de esta novela y tiene unas zonas que son de un nivel de belleza que de nuevo conectan con la condición humana, ¿no? Ese de qué ves y ella contestándole, bueno, y él diciendo, en mi infancia había un árbol acá, había una higuera allá, asomate acá, nos tirábamos del techo jugando así, ¿qué ves? ¿No? Y ella contestando, es tan hermoso, pero tan hermoso. Y habla mucho de los encierros también, y de cómo el ser humano sobrevive con esto, ¿no? Con una biblioteca, ¿no? Podés quebrar o paliar el encierro más brutal. Qué bueno. Y veo que tenés a Selva Almada, Una casa sola, que no lo leí todavía. ¿Por qué el de Selva? ¿Querés agarrarlo? Bueno, de nuevo, ¿no? Este es un libro que lo lees al vuelo y que tiene una construcción
tan poética del lenguaje, ¿no? Es casi, habla la casa. Habla la casa, pero además tiene ese trabajo con las palabras, con todas las posibilidades, con lo sonoro, con lo profundamente sonoro, con lo no, de nuevo, ciudad blanca, capital, sino con algo que es mucho más de provincia, ¿no? Y hay algo que conecta con una suerte de segunda capital de la literatura argentina que tiene que ver con, bueno, Entre Ríos, Santa Fe, esto que es, bueno, primero también hay algo ahí sobrevolando que es una desaparición real, pero hay mucho más, ¿no? Y esa casa que va siendo testigo de tantas cosas y lo va contando desde su perspectiva, ¿no? Claro. De nuevo algo un poco folderiano también, pero lo que más me deslumbra es el trabajo con la lengua, ¿no? Selva es alguien que trabaja la lengua y acá hay un estado de lengua que es totalmente distinto a Ladrilleros, al Viento que arrasa, a No es un río, es el estado de lengua de esta novela y lo logra. Qué bueno, genial. ¿Y el otro? Fera es la editorial, una editorial hermosa. Esto es una antología. La editorial es hermosa, la edición es bellísima también. No se han ahorrado nada. Mirá. Hubo un primer tomo que la antología, los comentarios, los subrayados lo hizo María Fernanda Ampuero, escritora brutal. Sí. Y ahora Elaine Vilar Madruga, que yo sé que tanto no la conocen en Argentina. Yo la vengo leyendo a Elaine desde El cielo de la selva, leí también Salomé y leí esta antología y estoy leyendo un material que aún no se publicó que me vuela la cabeza. Y ella hace acá una antología de Moiras, mujeres que torcieron su destino. La anota, le pone las notas, no las que tenemos todos los escritores o los lectores apasionados cuando leemos, que hacemos flechitas, post-it, bueno, aparecen y después aparece como toda una reseña hecha por ella misma atrás de cada cuento. Y los cuentos, bueno, está Ampuero, está Elaine, está Cecilia Tabales, está Cleo Mendoza, bueno, hay un montón, está Agustina Basterrica, que también power, escritora del terror, pero y hay muchísimas que no conozco, no conocía, que me han abierto como un camino lector, ¿no? Hay una rusa que para mí es impronunciable, no lo voy a pronunciar mal, pero que a raíz del cuento que leí acá empecé a buscar otro material de ella y es increíble, entonces a veces cuando no sabes por dónde seguir, está buenísimo agarrar una antología, porque capaz que agarrás a alguien ahí que no conocías. Y aparte se va como formando tu árbol genealógico literario, ¿no? Digo, ¿no? Como hay esas voces que nuestras ancestras, nuestras pares, ¿no? Nuestras afinidades como lectores y escritores. Y este es un librazo. Hermoso, ¿no? Hermoso. Y ahora tenemos como en realidad acá lo llaman como la sección anti-snob, que es como no los libros que leíste, sino los clásicos que no pudiste leer, los clásicos que te expulsaron de alguna forma, pero que te hubiera gustado haber leído o que tenés ganas de leer en algún momento y no baja los brazos. 2, 1, lo que sea. Toma, todos. Tengo un montón. El Ulises siempre está como ejemplo. Chicos, nunca pude. No me acuerdo. Además leía. Sí, un par de veces. No tantas como ameritan, pero sí. Intenté un par de veces y creo que leí solo significantes. Nada no puedo decir al respecto. Así que no. Y sí, Proust, tengo los 7 tomos de Alianza, los amo, pero he llegado hasta el 2,5. El primero lo leí en, creo que Teoría y Análisis en la facultad. Claro. Seguí un tiempo, lo intenté, pero es un montón, no sé. No pude pasar la mitad del tercer tomo. Claro. Bueno, un poco, obviamente que quiero saber qué estás leyendo ahora. Me imagino que tenés como varias lecturas abiertas, es como de tener como la mesita de luz con muchas cosas, ¿no? No, la mesita de luz hace tiempo que se suicidó directamente, sepultada libros y tengo pilas a los costados. Claro. Y al costado de la cama es literal así, una tonelada de libros que vienen a ser como mi marido actual. Claro, ¿con quién te acostás, Lore? Tonelada de libros, básicamente, y gatos. Y mi hijo que cada tanto vuelve a que le lea un cuento. Sí, estoy leyendo
te puedo decir 3, pero ninguno de los 3 están publicados porque voy a hacer una contratapa o un blur. 3 libros que me están volando la cabeza, literal. Los Descampados de Fer Araldi Westergel, a él lo vengo leyendo, muchas publicaciones de poesía en Intersona. Sabía del libro porque, bueno, lo viene trabajando hace 8 años con Pablo Ramos, pero ahora que lo empecé a leer es tremendo, o sea, tremendo. No es lo mismo que te cuenten un libro que leerlo, ¿no? Tiene un impacto brutal y tiene que ver con el momento en el que su padre desaparecido por la dictadura aparece, ¿no? Qué es lo que le pasa a él, qué es lo que hace, cómo va recorriendo ese recorrido hacia un padre que es un padre de retrato, ¿no? Claro, y de fábulas que son ajenas, ¿no? Como mucha historia ahí, pero ajenas. Tremendo libro, sale en septiembre por Lumen. Estoy leyendo, bueno, de Elaine Vilar Madruga, que ya soy muy fan y me encanta. Un librazo que se llama La piel hembra, que me hace acordar muchísimo a Úrsula Le Guin y a Octavia Butler, así que viene por ese lado. También, ¿no? Unos personajes, no dormís cuando la lees, porque es como te sacude el piso de una forma. Y otro libro más, que es de Michelle Nieva, que también lo vengo leyendo, lo quiero, lo admiro un montón, me parece brillante, y que es un poco el libro que yo hubiese querido cuando era una estudiante de clásicas, que busqué muchos años y que no había. Se llama Mujeres Griegas, y son fragmentos que él anota, traduce primero, anota, introduce, explica. Es un ensayo. Mujeres escritoras, filósofas, brujas, aborteras, cardas, muchos fragmentos, ¿no? Porque la mayoría se destruyó o se perdió, pero es un libro que te da como un panorama de la escritura de las mujeres en la Grecia antigua. Para mí, que soy una ñoña de clásicas, estoy felicísima y también lo voy devorando y vuelvo, ¿no? Porque también hay algunas que sí las tenía leídas, pero no eran esos materiales, o algunas que sabía, pero nunca leí las traducciones de su propio material. Es un libro que Michelle, no sé, de alguna forma respondió ahí algo que me venía preguntando hace 20 años, por lo menos. Qué bueno. Bueno, y la última pregunta que siempre le hacemos a las personas que nos visitan es un poco obvia quizás, pero en tu caso que sos docente, que me interesa mucho más, bueno, no mucho más, pero digo, hay algo que me interpela un poco más, quizás porque uno tiene hijos y demás, que uno tiene hijos y que tiene el deseo de que lean esos hijos. Me preguntan muchísimo eso. ¿Qué hago para que lean? No, entonces la pregunta es un poco más general, es ¿por qué leer? Porque está buenísimo, porque es divertido, porque amplias la experiencia, porque podés viajar por el tiempo, por el mundo, por la experiencia de otras personas, porque te encontrás muchísimas respuestas que a veces te parece que te están respondiendo personalmente a vos, y porque con esto una buena biblioteca no está solo jamás. Bueno, acá la gente de Optitec siempre, aparte a los programas que te han invitado, no quiero comparar con nadie, pero digo, creo que es la primera vez que te dan un regalo. Amo los lentes. La gente de Optitec te regala unos lentes que los podés ver en vivo ahora si querés, y te los podés probar también. Pero por supuesto. Obviamente que sí. Literal que amo los lentes. Mirá. Vamos. Refacheros. Y jamás me han regalado en una entrevista unos lentes. Así que vamos con esto. Hermosos. Bueno, gracias por esta conversa. Por favor. Hermosísima. Hermoso. Gracias por venir. Gracias.